¿Se puede hablar de una nueva guerra del gas tras este conflicto? No solamente una nueva guerra del gas, pero tal vez una nueva guerra fría en ciertos aspectos. Y uno tiene que tomar en cuenta las percepciones rusas y las percepciones occidentales. Son casi dos cosas diferentes. Entonces, en el caso de Ucrania, es importante tomar en cuenta esas percepciones diferentes. En mi opinión, la única salida eventual de esta crisis, si hay salida, sería algo político y diplomático, tomando en cuenta esas percepciones diferentes. Precisamente tú hablas de percepciones, pero ¿por qué no nos clarificas? ¿Por qué Ucrania se convirtió en el epicentro de una batalla geopolítica entre Rusia y Occidente? ¿Cuáles son estas percepciones que tú mencionas, Marco? Sí, históricamente, después de la caída de la Unión Soviética, obviamente muchos líderes rusos hay un cierto elemento de nostalgia y consideran ciertos territorios sus propios territorios, donde van a tener influencia y quieren mantener sus intereses. Mientras el punto de vista occidental muchas veces ven como la expansión de la democracia occidental, principalmente la Unión Europea, la expansión de la Unión Europea, tomando varios países, expandió hacia el este de Europa y ahora tienen en visión otros territorios, principalmente Ucrania, que tiene una frontera históricamente, Crimea, por ejemplo, Crimea parte históricamente de Rusia después de que se firmó el acuerdo el último siglo. Eso es parte de una expansión, digamos, democrático, europeo, estadounidense, tomando estos nuevos países. Mientras Rusia tiene otra visión, tiene una visión de su propio, quiere como reconstruir su ex imperio, pero su territorio de influencia. Y Putin tiene esa mentalidad, y cualquier pretexto que le dan o que él quiere tomar, va a continuar ese proceso de expandir o reconstruir esa grande Rusia, se puede decir. Marco, y también en una visión distinta sobre la coyuntura actual, lo que pasó en estos últimos días ahí en Ucrania. Víctor Yanukovych denunció un golpe de Estado. Rusia está de acuerdo, dice que este hombre sufrió un golpe de Estado y está precisamente Yanukovych en estos momentos en Rusia. Por otro lado, Occidente, el presidente Obama dice que Yanukovych huyó del país, huyó tratando de destruir evidencia que lo implicaba como un gran corrupto, y este gobierno de transición, el Parlamento, hizo algo legítimo en tomar el poder. ¿Tú cómo ves la situación? ¿Tiene tanta razón Rusia, tiene tanta razón Occidente o hay algo en el medio? Algo en el medio, esto es un resultado. Ucrania, después de la caída de la Unión Soviética, Ucrania tiene la independencia casi más o menos 20 años. Y han sido 20 años de falta de progreso económico, falta de progreso político y también una corrupción de nivel impresionante. Y aquí, hoy en día, después de 20 años de independencia, Ucrania casi es un país bancarrota. Entonces, hablamos de punto de vista occidental, punto de vista ruso, pero en el medio quiere decir que hay falta de desarrollo económico y político en el país y las víctimas son el pueblo de Ucrania. Si en los últimos 20 años hubiera ese progreso, muchos de esos problemas hoy en día no hubiera. Entonces, es algo que tienen que empezar dentro, internamente, desde un liderazgo de Ucrania que tiene que ser eficaz, responsable y transparente. Tú hablas de esta crisis económica de Ucrania, pero dentro de esta crisis económica nos llamó la atención el ver la forma en que vivía Víctor Yanukovych, el presidente depuesto. Sí. Indudablemente no vivía de acuerdo a un país que está en crisis. ¿Cuál es el futuro político de este hombre? Pienso ya se terminó su futuro político. Ya en la semana pasada en una conferencia de prensa, ya Putin no había, digamos, sus comentarios sobre Yanukovych, no había ni apoyo. Entonces, Yanukovych es una personalidad, su carrera política ya terminó. Cuando yo hablo de liderazgo político en Ucrania, es un liderazgo que tiene que ser responsable, extender la mano también a la minoría ruso hablante en el país. Y eso no hay esa visión. Hasta que hay líderes dentro de Ucrania, de ambos lados, que pueden conectar de manera eficaz y hablar de un diálogo, de un futuro, de una visión, de transparencia, digamos, también de una visión de progreso y no siempre las mismas caras, las mismas personalidades. Se tiene que cambiar la retórica de la política y también la sustancia. Hasta que no hay eso, estos problemas que tenemos hoy en día continuarán. ¿Qué es lo que sucede ahora? En muy pocos días se va a hacer un referéndum en Crimea,
donde van a decidir precisamente el futuro de esta zona. ¿Tú crees que es crucial? ¿Existe el peligro de que Ucrania se divida luego de ese referéndum? En el referéndum, la importancia del referéndum es simbólico más que otra cosa. Pero pienso que Putin, el liderazgo ruso, ahora están esperando, van a utilizar el resultado de este referéndum como en fortalecer su posición diplomático y político, principalmente no solamente para la opinión interna rusa, pero también para la opinión pública internacional. Entonces, utilizar el resultado de ese referéndum para fortalecer su posición, principalmente en negociaciones con el gobierno actual de Ucrania y los países occidentales, para decir que el pueblo de Crimea apoya a nosotros, pero si quieren negociar, podemos continuar el proceso de negociaciones. Para finalizar, ¿tú ves a una Ucrania más cercana a Rusia, más cercana a Occidente? Víctor Yanukovych en un principio había prometido que quería acercarse a Occidente, luego a último momento dejó la situación en stand-by y eso para muchos les costó el puesto. ¿Cómo ves tú el futuro de Ucrania? Si no se cambia esa retórica en la política de o Rusia o de Occidente, van a haber una división de Ucrania. Yo que luego digo, un cambio de retórica, un cambio de política, se tiene que hablar de una Ucrania para Ucrania, que son los intereses de Ucrania. Influencia Rusia siempre va a haber y también influencia de Occidente. Tiene que ser algo en el medio que puede dar una salida diplomática y económica y para una visión para Ucrania en la cual las realidades geográficas uno que tomar eso en cuenta también. Es algo mucho más complicado. Como dijiste, es algo en el medio. No tiene que ser uno o el otro, es algo en el medio.